¿Cuántas veces les ha pasado que saben que necesitan contarle algo a su mamá, que tienen que expresarle cómo se sienten, que pasó algo en su vida y la única persona con la que quieren acudir está en su casa y luego piensan, si le cuento va a pensar que estoy exagerando? El episodio del día de hoy está por comenzar y nosotras por abordar el tema. Mamá, no todo lo que digo es drama. Es un tema que cuando pensamos en compartirlo con todos ustedes en este episodio, sí nos hizo reflexionar mucho como mamá y me imagino a ti como hija. Claro. Pero es que es tan importante este tema y a veces no dimensionamos cómo afecta o beneficia a los jóvenes adolescentes el ser escuchados, el que les pongan atención, que realmente tengan ese interés en lo que te están diciendo. ¿Cuántas veces muchos jóvenes, al no ser escuchados en casa, se aíslan, se sienten que su voz no vale, que no tiene ese valor dentro de casa? ¿Qué podemos esperar fuera de casa si en mi casa no me escuchan, si en mi casa no le dan valor a mi voz, si en mi casa no me ponen atención? Claro. ¿Qué puedo esperar afuera? Sí, es súper complicado ver que cada vez más y más jóvenes se sienten menos comprendidos y sobre todo que cada vez hay más personas que comparten menos con sus papás. Y justo cuando mi mamá y yo estábamos pensando en este tema, yo le dije, la neta, creo que es un tema bien complicado y bien grueso porque tal cual se los voy a decir. Si de alguien es la culpa de que los hijos no se comuniquen, es de los papás. Podremos desmentir esa frase aquí o podremos seguirla aplicando, pero yo sí creo que la mayoría de los hijos allá afuera, y no por defenderlos, se han acercado mínimo una vez a su mamá o a su papá a decirle, oye, es que quiero platicar contigo de esto que me está pasando, o quiero contarte una situación que viví, me peleé con mis amigas, saqué mala calificación en la escuela, y la mayoría de las veces la reacción del papá es la que va a generar o no conversaciones futuras de temas incómodos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú eres una mamá o un papá allá afuera y alguna vez tu hijo se acercó contigo y te contó algo y tú lo minimizaste, probablemente sin darte cuenta, lo ignoraste, no le diste importancia o incluso lo rebatiste con, ay no, pero es que déjame te platico qué pasa. Y hasta hay un meme, ¿no? Que es que tú estás sentado contándole a tu mamá 1000 cosas, de que mamá, hoy corté con mi novio, estoy súper triste, no sé qué, y la mamá es, las tortillas, porque pasa en la vida real, que tú estás hablando de lo que más te duele y tu mamá o tu papá están pensando en las cosas que tienen que hacer, y eso hace que después digas, mejor no le platico, me voy con mis amigos, me voy con mi novia, me voy con otra persona, con algún otro profesor, a contarle porque sé que no me van a escuchar. Tengo que ponerme en mi papel de mamá y de los papás, porque a veces ustedes como jóvenes, pues sí nos señalan y sí nos juzgan, ¿sí? Y nosotros también tenemos nuestras luchas internas y muchas de las veces no ha sido algo enseñado, no ha sido algo aprendido y realmente no nos lo enseñan en la escuela. No nos enseñan a ser buenos padres, empezando desde ahí. Y mucho menos a reconocer nuestros traumas o nuestras dolencias o nuestras creencias. Y entonces, si partimos desde ahí y que nosotros como papás muchas veces también repetimos patrones y muchas de las veces también no le damos el interés y no nos atendemos con psicólogos o terapeutas y también creemos que tenemos la razón porque ya vivimos, ya a nuestra edad ya nos merecen, que deben de hacer caso a lo que decimos
por quienes somos, por la edad que tenemos y demás. Entonces se conjuga todas estas circunstancias y entonces me queda claro que los hijos son los que reciben toda esta información y toda esta carga de parte de los papás. Y bien dijiste que muchas de las veces no es ni conscientemente, y muchas de las veces es porque fue algo aprendido. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, no sé, un papá que golpea al hijo fue golpeado en su infancia? Claro. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que muchos que tienen diferentes trastornos tuvieron una infancia muy difícil? Y si nos ponemos a pensar en eso, entonces son cadenas que se van arrastrando de traumas y de creencias y de patrones que una y otra vez se vuelven a repetir. Justo ese es el punto al que yo quería llegar, porque la verdad a mí sí me gusta que haya dos puntos de vista aquí. Y sí creo que tienes razón, sin duda. Creo que al final no puedes señalar a alguien como culpable, pero, cuando estás en una familia en donde tienes a tus papás y a los hijos, no es culpa de los papás esa comunicación, pero sí es responsabilidad de los adultos propiciarla. Porque cuando eres niño o adolescente, estás empezando a conocerte, empezando a saber quién eres, empezando a descubrir el mundo a través de una mirada propia. Y sí es bien importante que las personas adultas que rodean a estos jóvenes tengan la iniciativa de generar conversaciones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tienes a tu primito a un lado, que tienes a tu hermano, que tienes a un amigo tal vez más pequeño que está en el iPad o que está jugando, que está haciendo algo y dices, puta, no, me toca jugar con él, no, no quiero. O, ay, no, es que me dijo que si podíamos hacer esto juntos, ay, no, qué hueva. Y me incluyo porque muchas veces he estado en esa situación en donde digo, no, mejor le presto mi teléfono, no quiero hablar con él, o no, mejor le digo, ay, es que estoy bien cansado, ¿sabes qué? Otro día jugamos. Y les digo, yo misma me he cachado en esos lugares, pero luego me recuerdo que estos niños o jóvenes que me rodean pueden generar esa confianza en mí, en donde me puedan contar sus cosas, más allá de que yo pueda o no hacer algo, sentirse vistos y escuchados. Y qué importante es eso, porque muchas veces creces sintiéndote solo o sola. Creces rodeado de gente, pero sin nadie a quien le puedas confiar tus miedos, problemas o incertidumbres. Fíjate que tú estás tocando un tema por demás importante, porque cuando nosotros ya somos adultos y ya entendemos el por qué nuestros papás se comportaron de cierta manera, ya es nuestra responsabilidad saber cómo vamos a responder a esas vivencias. Ya somos responsables de si vamos a terapia, si vamos con el psicólogo o si nos quedamos con esas creencias y seguimos repitiendo patrones. Ya en la adultez ya no tenemos el pretexto de decir, no, es que mi papá tuvo la culpa. Sí me queda claro que pasamos muchos años en donde sufrimos, lo padecimos y hay un punto en donde ya tienes la conciencia de decir, pues tengo que trabajarlo, porque igual mi papá también lo vivió y mi abuelo también. Entonces, ¿dónde voy a cortar esa repetición de patrones? Uh-huh. Esa es una parte. Pero tú también hablaste de la parte de los jóvenes y a mí me da mucho interés el que los jóvenes también son muy vulnerables, porque desde nuestra parte de papás también nos hacemos conchudos. Nos hacemos pues yo soy el papá y pues no, yo también lo viví. No, pues yo también tengo el derecho de decirle qué es lo que haga y cómo lo haga y hasta las maneras en cómo se lo digo. Pero el joven o niño está vulnerable, está indefenso, claro, y somos responsables de hacer lo mejor posible para que tengan una buena educación. Y yo ¿y por qué va todo este cuestionamiento? Porque yo me di a la tarea de leer y de ver estadísticas, porque me gusta mucho estar pues informada de estos temas, y decía que 1 de cada 7 jóvenes tiene trastornos mentales, llámese depresión, precisamente
porque no se sienten vistos, no se sienten escuchados, no se sienten que tienen el valor desde casa, no tienen ese valor para la familia. Y algo que realmente me llamó mucho la atención fue de la Organización Mundial de la Salud, en donde decía que estudios tienen comprobados que el 13% de jóvenes con trastornos tienen una gran tasa de morbilidad. ¿Eso qué quiere decir? De muerte. Entonces, la verdad es que a mí sí me preocupa y me ocupa que nosotros como adultos sí nos vayamos con un psicólogo, con un terapeuta, por favor. Es una riqueza que podemos hacer. ¿Cuánto nos puede costar ir a un psicólogo o un terapeuta? Con un coach de vida, con un coach de ser mejores padres, porque en esa medida vamos a tener mejores hijos y vamos a tener mejores jóvenes. Yo creo que esto es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Al final, como hijos tratas de comunicarte con tus papás y tus papás no reciben esa comunicación y luego tus papás tratan de comunicarse contigo y tú ya no quieres comunicarte. Entonces es un ir y venir que se vuelve desgastante y agotador y se vuelve poco significativo después para ambas partes, ¿no? Justo eso que tú dices, al final creo que el tema de la salud mental es un tema bien complejo, es un tema muy, muy complicado que al menos yo no soy una experta, pero sí creo que depende mucho del entorno en donde te desarrolles. ¿Por qué? Porque por sí, ser adolescente está horrible, la verdad. Sí, las hormonas por todos O sea, lados. está de hueva, nadie te cae bien, pero todos te caen bien, no te gusta tu cuerpo, pero lo estás descubriendo, odias a tus papás, pero los amas, te cagan tus hermanos, pero son tus personas favoritas. O sea, es un mundo de mucho cambio emocional, de mucha evolución en muchos sentidos. De por sí, la experiencia por sí misma está bien complicada. Ahora hacerlo sintiéndote solo, abandonado, se vuelve todavía más difícil. Y yo también quiero compartirles que yo cuando era adolescente me sentía súper sola. Y no es que yo estuviera sola, de verdad. O sea, yo tenía mucho acompañamiento, yo tenía mucha gente que me quiere, mi mamá estaba muy presente, mis papás estaban como que muy presentes conmigo. O sea, no fui una adolescente que creció sola, pero sí creo que al final uno mismo ya se aísla, ¿no? Y lo que hacía la diferencia era que mis papás se sentaban y era que, ¿cómo te sientes? O sea, pero no era un trabajo mientras te pregunto, no era un contesto mientras te pregunto, no era un te pregunto pero no estoy presente, era un Leslie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? Se preocupaban genuinamente por mí. Hoy en día las amigas que tenía en ese momento, mi mamá sabe quiénes son, las cosas que me pasaron en ese momento, mi mamá las tiene muy presentes. O sea, al final es el interés del papá por de verdad estar presente en la vida del hijo. Eso no quiere decir que mi adolescencia haya sido mejor o peor, no, pero mi experiencia de autoconocimiento propio sí fue más acompañada. También nunca tuve miedo de decir, es que quiero ir a un psicólogo, al contrario de que qué bueno, ve, sí, para que platiques con alguien. O sea, como que nunca fue un tema tabú, porque sí creo que la diferencia yace en la intención de los papás de estar presentes, ¿no? Que como adolescentes al final lo ven mucho y yo lo vi en su momento. Pues sí, tus papás se te hacen un poquito y no o sea, te amo más, pero pues como que te dan un poco de hueva a tus papás, ¿no? Como que dices de que, otra vez me está preguntando que cómo estoy, que cómo me fue en la escuela, que cómo me fue en la fiesta, ¿no? Pero es sus ganas por estar presente en tu vida. Entonces también torciendo un poquito la mano en esta situación, sí creo que como hijos tenemos también que abrirnos a la oportunidad de generar conversaciones con nuestros papás, de generar espacios, pero también creo que a veces los papás con el rush de la vida se les olvida que las cosas que estamos viviendo en ese momento son todo para nosotros. Seguramente si tienes 15 años y tu mejor amiga ya no te habla, sientes que se te acaba el mundo. Y posiblemente sea así porque esa es tu realidad. Y no es menos importante que el hecho de que tal vez tus papás estén complicándose la vida con cosas del trabajo y de la vida adulta. Probablemente tiene más complicaciones, pero no quiere decir que sea menos relevante, porque para ti es súper importante también. Sí, tocaste este tema que creo que hay que platicarlo a todos los papás que nos están escuchando. Y yo también, recuerden cuando eran jóvenes, eran adolescentes, y yo el otro día hice ese ejercicio
de tratar de recordar cómo yo me sentía cuando era adolescente. Y sí, es una sensación que sientes como que te sientes incomprendida, porque no eres Justo. niño ni eres adulto. Entonces, como no eres niño, porque ya no te gusta jugar, y ya ves a los niños que están jugando y embarrándose y con los cabellos así, y ya tú te sientes así como que no, porque yo ya soy adolescente, pero luego dices, sí, ya soy adolescente, pero luego ves a los adultos que andan en rollos de trabajo, de cosas con muchas responsabilidades, y dices tú, ay no, yo tampoco soy adulto, o sea, no encuentras dónde encajar. Y entonces en esa parte de donde no encuentras dónde encajar, me queda claro que por eso se sienten ellos en su burbuja. Y ahora, hablando de esto que tú mencionabas, cada quien sabe lo importante de lo que siente y de lo que vive, porque no es más valioso, ni tiene, o sea, no tiene más valor lo que hacen los papás, y eso no quiere decir, quitando lo de la economía, que obviamente eso es necesario, pero no tiene más valor el sufrimiento o el gusto del papá al sufrimiento, al gusto del niño, porque a veces minimizamos Justo, esa es la las palabra. situaciones de los hijos. Ay, oye papá, se acerca el adolescente, oye papá, mira, es que sentí esto, me hicieron esto en la secundaria. Ay, no, eso no pasa nada. O sea, por favor, o sea, y minimizan eso que está sintiendo el muchacho, y realmente en ese subir y bajar de hormonas y de sentirte como en aislamiento, y que no te tomen en cuenta tus sentimientos, porque es un sentir de decir, para mí es mi todo. O sea, el joven ni siquiera está pensando en qué voy a hacer de grande, él está sintiendo unas emociones que le suben y le bajan, que es hormonal fisiológicamente, y entonces se siente incomprendido, se siente no escuchado, se siente no valorado, pues precisamente eso impulsa más a que haya esos desórdenes también mentales, porque no son vistos por su familia. Y sus emociones no son reconocidas, pues tanto así que está la frase de, ¿estás llorando? No, ahora te voy a dar una razón para llorar. Sí, no Güey, ¿qué? inventen. Gente, Bueno, desde nuestro y particular yo, punto de mugre vista, gente claro, respetando agresiva. lo de los demás, ya nomás le da risa aquí a nuestro productor, Se pero me salió mi molestia, perdón. bueno, ya saben que aquí todo es en vivo, entonces pues Y yo no lo corté para que lo vea la gente afuera. No, pero sí, o sea, creo que muchas veces como adultos también a veces abusan, y yo también me voy a incluir ahí, abusamos un poco de la autoridad creyendo que, o sea, yo siento ahorita en este punto de mi vida de que estoy súper estresado, estoy súper cansada, no, es que nadie me entiende, nadie me comprende, y sé que la gente sí me entiende y me comprende, y sé que probablemente cuando sea más adulta voy a tener más estrés, pero eso no quita que las personas adolescentes de mi alrededor no vivan ese mismo estrés con otras situaciones, porque apenas te estás enfrentando a la vida, vamos, seamos más empáticos con los jóvenes. totalmente estoy de acuerdo. Yo creo que la clave es la empatía. La clave es, papá, ponte en el lugar del adolescente. ¿Qué estás sintiendo? Recuerda qué es lo que tú sentías cuando eras adolescente. Claro. Y si tú buscas tener esa conexión y ese punto de encuentro, vas a ser mucho más empático. Algo que creo que hemos trabajado y pues se los vamos a recomendar, es ponernos en los zapatos de la persona, sea adolescente, sea adulta, sea nuestra mamá, sea nuestra vecina. Ponte en el zapato de la persona y trata de entender qué está sintiendo, porque entonces así vas a tener un poquito más de una visión clara de los sentimientos de quien te está platicando. Además de ponerte en los zapatos de los demás, también es bien importante que aprendamos a comunicarnos de dos vías, ¿no? O sea, yo te comunico a ti, pero yo también soy capaz de recibir lo que tú me dices, y a veces como adolescentes creo que también, yo ya me pasé de adulto a adolescente, ¿verdad? Yo como joven creo que también pecamos mucho
de que pensamos que solo nosotros sabemos lo que nos está pasando, ¿no? Y pasa mucho, por ejemplo, cuando terminas una relación que dices, güey, este dolor que siento no lo ha sentido nadie jamás en el mundo, soy la única persona que amó de esta forma y con esta profundidad, y probablemente no. Probablemente tu mamá también ya lo sintió, probablemente tu papá también sabe lo que es tener un corazón roto, probablemente tu hermano mayor ha sentido lo que es una traición. Y esto quiere decir que aunque nuestra experiencia sea general, nuestra vivencia sí es única y particular. Puedes y debes buscar acompañamiento de la gente que te ama, pero de la misma forma en la que los jóvenes expresan sus emociones, también es necesario que los adultos las escuchen con la misma profundidad, ¿no? Que a veces pasa que luego vemos, ay, no, es que se peleó con su amiguita, ay, al rato se contentan X, y puede que tu hija o tu hijo esté llorando mares de lágrimas porque es súper feo, o ves a tu hermano o a tu hermana que cortaron o que terminaron terminaron una relación, pero que terminaron una relación, o tu primo o tu amiga, lo que sea, y minimizas esa experiencia porque vuelves la tuya más importante, y ahí es en donde creo que está lo chido de esta dinámica. Ni tu experiencia es más valiosa que la mía, ni la mía es más significativa. Al final todas son distintas, pero nos podemos acompañar siempre. Sí, es que el que nos pongamos en el papel, también ustedes de adolescentes, que se pongan un poquito en nuestro papel, pero sí debo de reconocer que nosotros como adultos sí somos más responsables y somos más conscientes porque ya tenemos más experiencia, más vivencias y sí somos responsables de orientar y acompañar a nuestros jóvenes. Yo quisiera cerrar para este capítulo que los papás nos demos el tiempo de sentarnos con los hijos, el tiempo de sentarnos y preguntarles cómo te sientes, pero real. No decir, ay, ¿cómo te sientes? Sí, ay, y ya contestaste el teléfono. No, realmente te estoy dando mi 100% de mi escucha y estoy sintiendo contigo lo que me estás platicando. Estando en el presente, en la plena atención de lo que me estás diciendo, porque los hijos perciben que realmente los estamos escuchando. Yo los invitaría a darse ese tiempo. Ese tiempo yo creo que es de los más valiosos que como papás podemos tener con nuestros hijos, porque esto va a ser un parteaguas para que los hijos sepan que sí estamos dispuestos a abrirnos, no nada más en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestra escucha. Y en esa medida van a saber y van a sentir que es valioso lo que comentan, sus sentimientos, sus vivencias, sus dolencias. Y entonces sí, volvemos a lo mismo, vamos a generar ese ir y venir de sentimientos y se genera un círculo virtuoso, que es lo que estamos buscando precisamente en este podcast. Tocar temas que nos duelen desde casa, que muchas veces por miedo, por falta de que no nos lo enseñaron, no lo hacemos, pero repetimos patrones y entonces es importante hacerlo con nuestros hijos. Darnos ese tiempo tan valioso. Y bueno, eso es a lo que yo los invitaría en este episodio de En Casa Hablamos. A mí me encantaría también cerrar mi participación en este episodio, mi participación que no se supo si era adolescente o adulta, con una reflexión que no pensé que fuera a tener, porque yo sí soy muy dura en ese sentido. Yo digo, no, los adultos tienen la culpa. Pero ya que soy adulta digo, ay, güey, pues como que sí está medio complicado, ¿no? Que uno tiene que estar dispuesto a hablar, pero también a escuchar. Y uno tiene que estar dispuesto a dar de la misma forma en la que tiene que estar dispuesto a recibir. Yo sé que a veces es muy difícil, porque lo he escuchado, el acercarte con tu papá, con tu mamá
y hablarle de temas que te incomodan, no nada más temas pues de la escuela, o sea, puede ser desde temas financieros, de temas de pareja, temas sexuales, temas de religión, o sea, es muy incómodo llegar y decirle, oye mamá, es que tengo como una duda, de verdad, créanme, yo soy la viva experiencia de eso. ¿Cuántas veces no me acerqué con mi mamá a decirle, oye mamá, es que ¿sabes qué pasó esto? ¿Tú qué opinas? O, oye mamá, pues es que no tengo idea qué es esto, a ver, ayúdame. Pero sí creo que el acercamiento que nosotros como hijos debemos de tener es primordial para la reacción de los papás. Y yo se los he dicho muchas veces, la relación de mi mamá y la mía es súper abierta, sí porque ella es muy abierta, pero también porque a mí me encanta incomodar. Me encanta incomodar con preguntas, con dudas, con cuestionamientos, con temas nuevos, porque sé que lo que yo doy, mi mamá también me lo da de vuelta. Si tu caso no es así, si tú llegas con tu papá, con tu mamá y no te recibe de la misma forma, al menos sabes que el esfuerzo ahí estuvo presente. Y creo que a veces también pecamos de decir, es que mi papá no va a entender, o es que mi mamá cero está de moda. Y a veces nos sorprenden. Tú me has dicho, date la oportunidad, más bien, dame la oportunidad de reaccionar de la forma en la que lo voy a hacer, no en la que piensas que tú lo vas a hacer. Entonces yo los invitaría a darse la oportunidad de conocer a sus papás en unas versiones distintas. Sí, así es. Este tema nos da mucho de qué hablar, pero nos encantaría que ustedes nos pusieran ahí los mensajes, las preguntas, las dudas, y las vamos a estar mencionando en los siguientes episodios, porque esto es de nosotras para ustedes, pero ustedes son el público más importante para nosotras y sus comentarios son así de valiosos. Así es que envíenos sus mensajes, que aquí los estaremos escuchando, y los vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!